Vamos a dar comienzo a la clase número 3 de TICS, que corresponde a la unidad número 1 de conceptos o fundamentos básicos de la computación y las TICS, donde vamos a aprender a describir las funciones básicas y componentes básicos de los sistemas informáticos. Y los criterios de evaluación son identificar las unidades básicas de un computador e identificar dispositivos y componentes como los hardware. Entonces, nosotros ya habíamos visto algunos de estos conceptos, por ejemplo, ¿qué son las TICs? Las tecnologías de la información y comunicación son todas aquellas herramientas y programas que se utilizan principalmente, y lo más importante, recuerden siempre esto, para procesar, administrar y compartir la información. ¿Cómo lo hacen? Mediante diversos soportes tecnológicos. ¿Ya? Puede ser WhatsApp, Facebook, Word, correo, streaming, Instagram, lo que usted quiera. Esas son las TICs, ¿ya? Pero un equipo de cómputo es un conjunto de software y hardware que permite procesar datos. Nosotros tenemos dos conceptos, software y hardware. El software es toda la parte intangible, lo que no puedo tocar. ¿Ustedes recuerdan o me pueden dar algún ejemplo de software? El sistema operativo, profe. Ya, Word. el Word. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Excel, PowerPoint, Excel, PowerPoint. Piensen en su teléfono. Facebook, Instagram, Android. Ya, perfecto. Ya, súper. Y por parte del hardware. El teclado, el mouse, la Teclado, pantalla. mouse. la pantalla, Perfecto. ¿Algo más? el cargador, Cargador, ya. Impresora, Impresora, perfecto. los CPU, audífonos, Perfecto, súper. parlante, Parlante. ¿Algo más? ¿O con eso cámara, estamos? Cámaras. Recuerden que sus teléfonos y las tablets también son equipos de cómputo. ¿Qué características tiene una tablet o un teléfono? Una pantalla táctil, Ya, pantalla táctil, perfecto. Ya, con eso estamos. ¿Se entiende el concepto? Recuerden que el hardware no puede funcionar sin el software, ni el software sin el hardware. Ejemplo más claro, por ejemplo, el teléfono. La batería es hardware. Si nos quedamos sin batería, no funciona absolutamente nada. el Android. Un momento. Escuché Android por ahí, eso sería software. Ya. ¿Cuál es el elemento clave de las TICs y la computación? El sistema operativo. El sistema operativo, la definición más precisa, es un conjunto de programas que permiten desarrollar una o varias tareas específicas. Esa es la definición más precisa y más simple de sistema operativo. ¿Cuántas funcionalidades o tareas puede controlar un sistema operativo? Miles, millones. ¿Necesito aprenderlas todas? ¿Qué creen ustedes? que no, No, ¿no? Acuérdense que yo les había dado un ejemplo de los platos de comida. ¿Yo necesito aprender todos los platos de comida que hay en el mundo para vivir? no, No, me basta con los que necesito, con los que tengo a la mano, con lo que puedo cocinar. Y con eso me basta y me sobra. Lo mismo el computador. Aprendo a utilizar o uso lo que tengo a mano, disponible. Lo necesario en realidad. Ya, lo del Windows 10, eso lo vamos a repasar en práctico, las carpetas, el teclado, ya. Esos eran los conceptos principales que teníamos que ver, ¿ya? ¿Qué son las TICs? ¿Qué es un computador? La diferencia entre software y hardware. Y el sistema operativo.
el sistema operativo tiene varios elementos. Entre todos esos elementos, lo que están viendo ustedes, lo que yo estoy proyectando, la interfaz gráfica, tiene varios elementos. Primero el escritorio, que es donde puedo poner todos mis archivos y carpetas, absolutamente todo. Tengo los iconos, que es una representación gráfica de los elementos, ¿ya? Por ejemplo, acá la representación de la papelera, la representación de una carpeta, la representación de un Excel, de un PowerPoint, del Zoom, etc. Tengo la barra de tareas, donde tengo el famoso botón de inicio. Tengo el botón de búsqueda. Tengo los iconos acoplados o en ejecución. ¿Cuáles son los que están en ejecución? Los que tienen esa barrita de color verde abajo o de alguna barra de color para identificar que están en ejecución. La barra de tareas propiamente tal, aquí donde está vacío. Y el reloj y el área de notificaciones. Esta es la interfaz gráfica, lo principal que yo tengo que saber manejar. Profe, Dígame. ¿usted puede cambiar la posición de esta cuestión donde ve el tema de las herramientas que yo no alcancé a verlo acá abajo? ¿Lo puede poner arriba para poder ver? ¿Se refiere a la barra de tareas? Sí, la puede cambiar de posición porque sé que Claro. con el zoom no veo nada. Arribita si es posible para poder ver. Ahí está. Ahí está arriba. Bueno, para Ahí los sí. que no sepan y estén preguntándose a qué se refiere la compañera, yo la barra de tareas la puedo mover. La puedo poner en los lados, la puedo poner arriba o abajo donde viene por defecto. Cuando yo hablo de las herramientas que están en ejecución, acá tenemos el botón de inicio, ¿cierto? Acá tenemos 4 programas. Tenemos una carpeta, Google Chrome, ventana de Google Chrome y el Zoom. ¿Cómo puedo saber yo las que están en ejecución, las que están abiertas en el fondo, las que se están usando, y cuáles son las que no se están usando? Por esa barrita de color que tiene ahí. ¿No? Esa barrita de color verde me indica que está en ejecución el Zoom, por ejemplo. Todo esto es la barra de herramientas, lo que está acá en negro y vacío, que no tiene nada. Acá tenemos el área de notificaciones y tenemos el reloj y el calendario. Eso es toda la barra de herramientas. Ya, voy a volver a poner la barra abajo. Entonces, yo les había dado un concepto de cómo funciona el Windows. Mediante un sistema de qué cosa? ¿Lo recuerdan? Eran 2 elementos. Uno era este. Y este era el otro. ¿Se acuerdan de la diferencia? Profesor, que en una carpeta puede contener otras carpetas y archivos. Perfecto. Y los archivos contienen datos de información. Ya. El sistema operativo, usted me está dando la definición de cada uno, pero el sistema operativo se maneja, como dice usted, entre carpetas que contienen otras carpetas y archivos, y los archivos propiamente tal que contienen los datos y la información. El sistema operativo se maneja con un sistema de archivos y carpetas, que son estos 2 elementos que yo resalté de acá. Entonces, yo les había dado una tarea donde ustedes tenían que crear varias carpetas. Yo voy a hacer, por ejemplo, algo similar, ¿ya? Vamos a tener tareas, clic derecho, nuevo, carpeta, informes, clic derecho, nuevo, carpeta, material de estudio. Pregunta, ¿cómo yo pude crear esas carpetas? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo accedí a ello? ¿Mediante qué elemento? Botón derecho. Botón derecho. Ya. El botón derecho tenía un nombre bien particular. ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdan, díganme que no lo recuerdan, no hay problema.
No recuerdo. Ya, ¿por qué les digo o les pregunto que me digan si no lo recuerdan? Porque, por ejemplo, el compañero nos dijo que era el clic derecho y que con eso creamos las carpetas. ¿Es necesario que yo me sepa el nombre de este menú, el nombre exacto, preciso, para poder usarlo? No. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Usted necesita saber cuál es la operación eléctrica, cómo funciona el infrarrojo, el cambio de voltaje, qué sé yo, que tiene el televisor por dentro para mostrar la imagen? No, Pero puede utilizar el control remoto y ver sus programas favoritos sin ningún problema, ¿cierto? sí, profe. Eso, ese concepto, ese fenómeno donde yo puedo utilizar algo sin saber cómo se llama, sin saber cómo funciona, se conoce como abstracción. La abstracción a mí me permite abstraerme o tener, digamos, cierto desconocimiento de algunos elementos, pero poder utilizarlo de igual manera. Ahora, yo estoy hablando del concepto de abstracción desde el punto de vista tecnológico. Cuando nosotros hablamos de la abstracción tecnológica, no estamos hablando de que yo no necesito tener un conocimiento específico, un conocimiento técnico, para poder utilizar la radio, el teléfono, el celular, el menú del computador. Simplemente lo hago de manera mecánica, de manera automática. Entonces, recuerden que no necesito aprenderme cada concepto ni cada palabra. Hay cosas que las aprendo a hacer de rutina, como el famoso clic derecho para crear una carpeta como las 3 que creé acá. Entonces, yo creé 3 carpetas y adentro de tareas, por ejemplo, voy a crear clic derecho nuevo, carpeta, se va a llamar TICS, como esta asignatura, clic derecho nuevo, carpeta, matemáticas, clic derecho nuevo, comunicación oral. Listo, ahí tenemos 3 carpetas. ¿Cómo puedo saber yo dónde están estas carpetas? ¿Cómo puedo saber en qué parte del computador están, dónde las guardé, dónde las metí? Yo sé que la carpeta tareas está en el escritorio porque lo estoy viendo. Pero les pregunto yo, ¿las carpetas están guardadas en cualquier parte o estarán organizadas de alguna manera dentro del computador? ¿Qué creen ustedes? ¿Desordenadas por ahí o organizadas y ordenadas? Organizadas y ordenadas. ¿Ya? ¿Alguien que crea lo contrario? ¿No? Ya. La verdad es que efectivamente están organizadas y ordenadas, pero tampoco tenemos mucha claridad de cómo. Ahora yo les voy a mostrar cómo se administra y se organiza esto. Nosotros tenemos claro que el computador se administra o funciona mediante archivos y carpetas. Las carpetas son las que a mí me van dando el orden, porque una carpeta contiene otros archivos o carpetas. Cuando yo abro la carpeta tareas, yo sé que adentro tiene 3 carpetas. Pero ¿dónde está ubicada la carpeta tareas? Está en el escritorio, ¿cierto? Y ese escritorio, ¿dónde está ubicado? Ahí es cuando ya se nos pierde un poco la pista. Esta es la vista normal de una carpeta. Fíjense bien, mírenla. Tiene arriba la pestaña inicio, compartir, la pestaña vista. Tiene en la pestaña inicio algunas funciones, por ejemplo, de copiar y pegar, de cortar, copiar ruta de acceso, varias opciones. Y en el panel izquierdo tiene lo que se conoce como explorador de archivos. Si yo abro, voy a cerrar esta carpeta, si yo abro este equipo, el computador acá, ¿es igual o es diferente de una carpeta? Las vamos a poner en comparación para que ustedes me digan. ¿Se ven iguales o diferentes? Veanlas, analícenlas.
que no hay acceso a otros contenidos. Ya, claro, la parte del centro tiene diferentes contenidos, pero por ejemplo las pestañas, la parte de arriba y la lateral, ¿son iguales o diferentes? No, igual. Son iguales, ya tienen algunas diferencias sutiles. Por ejemplo, en este equipo tengo la pestaña equipo, acá no existe, y la pestaña vista. En ambas tengo la pestaña vista, en este equipo no tengo compartir, pero son prácticamente iguales, ¿ya? De hecho, el panel izquierdo es idéntico. ¿Por qué les explico esto? Porque todas las carpetas tienen esta misma vista en el Windows y son la manera de explorar el sistema. ¿Cómo puedo explorar yo el sistema? Mediante la barra de direcciones. Yo voy a abrir la carpeta tareas y ahí tengo, dice tareas. Abajo de esta cinta de opciones dice tareas. Si yo doy un clic acá, miren cómo se va a transformar esa palabra tareas. Doy un clic y miren lo que dice. C / users / Nico / desktop / tareas. Esa es la ruta de acceso a esa carpeta. ¿Y cómo llego a esa ubicación? Voy a cerrar esto, voy a ir a este equipo, y fíjense lo que tengo ahí, disco local C, disco local D, datos E. A mí me decía que estaba en el disco local C. Este es el disco C. Si yo abro el disco C y doy un clic acá, me muestra solamente la ubicación del disco C. Eso es lo que se conoce como carpeta raíz. ¿Lo ven, cierto? Sí, profe, se ve. Ya. Todos los discos duros son las carpetas raíz, de donde parte todo. Esto es como un árbol. Todas las carpetas se van ramificando y tienen diferentes ramas y hojitas. Las hojitas ustedes pueden pensarlo como los archivos y las ramitas como las carpetas. Entonces, yo estoy en la carpeta C y voy a entrar a la carpeta usuarios. Fíjense cómo va a cambiar ahí arriba. Este equipo, disco local C, usuarios. Pero si yo pincho, me lleva a la carpeta users. Habíamos dicho en el usuario Nico. C users / Nico. ¿En qué carpeta estaban las carpetas de tareas? ¿De todas las que están acá? Escritorio. Escritorio. Ahí me abre la carpeta escritorio, en inglés es desktop, ¿ya? Por alguna razón el idioma está en inglés. Y habíamos dicho la carpeta tareas, que está acá abajo. Y ahí llegué. Entonces, si se fijan, la vuelta es más o menos larga para llegar acá. ¿Qué es lo que pasa? El computador por defecto siempre muestra en pantalla la carpeta escritorio, siempre. ¿Por qué? Porque acá en la carpeta escritorio es una carpeta especial, de alguna manera, donde usted puede poner y sacar cosas y borrar y no va a afectar al sistema operativo. No le va a pasar nada. Si usted borra todo lo que está aquí, a lo más va a perder sus tareas, va a perder sus trabajos, alguna cosa así, pero no le va a pasar nada al computador. Absolutamente nada. No es lo mismo que, por ejemplo, usted vaya a este equipo, disco local C, y se meta en la carpeta Windows. Ahí ya estamos hablando de cosas más sensibles. Usted borra algo de acá y probablemente algo va a fallar. Por ejemplo, puede ser la carpeta System32, que es una de las más sensibles. Usted borra algo de System32 y ahí sí que murió el computador. Ya, acá Jimena nos dice, esa sería como carpetas temporales. La carpeta temporales, que es la que nos menciona ella, se llama temp. En la carpeta temp o temporales se ponen archivos temporales, como valga la redundancia, que son simplemente archivos que en algún minuto utilizó el computador y después los va a eliminar. Si yo borro lo que están los temporales, no pasa nada. Pero si yo borro algo de la carpeta System32, que es la que está acá,
Esta es la carpeta del sistema. Este es como el corazón del sistema operativo. Usted le borra algo de acá y murió. Ahí no hay nada que hacer. En esta carpeta sí que no hay que meterse. Se las estoy mostrando para que sepan desde ya donde no hay que borrar cosas. Carolina, la escucho. Profe, pero si yo por accidente borro una carpeta de esa, ¿me puedo volver a un punto de control del computador antes para arreglarlo, no? Va a depender de lo que borre. Ya, hay veces que te dice sí, se puede reparar, y hay veces que te dice no hay nada que hacer. Ya, profe. Gracias. Ah, ya, perfecto, Jimena. Claro, o sea, son como las carpetas temporales, son como las del escritorio, ¿ya? Pero bueno, si se fijan, miren todas las carpetas que tiene el sistema operativo dentro. Si yo me voy metiendo en una, voy llegando a rutas que uno ni siquiera sabía que existían en el computador. ¿Qué les recomiendo yo? Métanse estas carpetas, revísenlas. Ustedes pueden darle doble clic, entrar, mirar, mira lo que hay, listo. Y me voy para afuera. Sin tocar mayores cosas. Pueden revisarlo, pueden mirarlo. Yo les recomiendo que no borren nada así, solo mirar. Como para que conozcan el computador. Miren, de hecho acá ¿cuántas carpetas hay? 14.887 carpetas. Ahí dice, 14.887. Si ustedes me preguntan a mí, yo en mi vida he revisado estas carpetas, no tengo idea de qué son. Ya, entonces, para poder revisar las carpetas, yo abro cualquier carpeta y acá arriba está la barra de direcciones o de ruta. ¿Quedó clara esa parte? ¿Se entendió? O la explico de nuevo. Profe, de nuevo. Ya. Por favor, profesor. ¿Alguien que tenga alguna pregunta específica de esto antes de repasarlo de nuevo? O sea, de lo anterior que estaba diciendo. De las carpetas que no hay que borrar. ¿Ya? Vale. Ya. Yo me meto a este equipo. Doble clic, ¿cierto? Disco local C. Una de las primeras carpetas que... Aquí hay dos carpetas principales que yo no tengo que revisar. O sea, más que revisar es borrarle cosas. Que son archivos de programa y Windows. En la carpeta Windows, yo tengo varias carpetas. Por ejemplo, boot, que es la carpeta del arranque. Si yo borro algo de acá, el computador no va a iniciar. Si borro algo de la carpeta System32, por ejemplo, el computador va a empezar a fallar. Hay cosas que no van a funcionar, no va a encender, va a arrojar errores, qué sé yo. Esas son las dos carpetas principales que no hay que meterse a sacar cosas, ni copiar, ni cortar, ni reescribir, ni nada. Simplemente entrar a mirar. Ahora, para los que me preguntan, todo de nuevo, porque no entendieron nada, la primera pregunta que les hice fue, ¿dónde están estas carpetas? ¿Están en el aire, en cualquier parte, o están en alguna ruta específica? Para ponerles un ejemplo. Si ustedes van a buscar un libro de anatomía en la biblioteca NENAC, ¿los libros están en una mesa esparcidos o están en algún pasillo, en una estantería, con un número, en una sección? ¿Están ordenados en una estantería? Ya. Sí. ¿Se entiende, cierto? Todos conocemos el concepto de una librería. Tienen su sección, ¿cierto? De salud, anatomía, en la estantería tanto, en el libro número tanto, qué sé yo. En eso estamos claros. El computador funciona de una manera más o menos similar. Por ejemplo, el escritorio siempre está en el disco duro C. Yo puedo tener 20.000 discos duros o uno solo, pero el escritorio siempre, siempre, siempre está en la letra C. Yo entro en la estantería, por decirlo de alguna manera, o en el pasillo C, y tengo todas esas carpetas. Puedo revisar alguna, por ejemplo, la carpeta usuarios. En la sección de usuarios tengo el acceso público, el default, que es por defecto, el usuario Nico, que es el que uso yo, y Zoom, que es un usuario de Zoom.
voy a entrar al usuario Nico. Entonces, fíjense arriba la ruta que me está diciendo por dónde entré. En este computador estoy en el disco local C, en los usuarios, en la carpeta Nico. ¿Se fijan las flechitas cómo van apuntando hacia una carpeta? ¿Una dentro de la otra? Sí. Ya. Si yo le doy un clic a esta barra, para que no me lo muestre con estos textos, me lo va a mostrar con la dirección absoluta, cómo el computador la lee, en idioma de computador. Y el idioma de computador es C, / users / Nico. Escritorio, y ahí tengo la carpeta tareas. Entonces, todas estos, digamos, estas etiquetas con esas flechas se traducen en eso. Y ahí yo puedo ver en qué carpeta estoy. Por ejemplo, si yo quisiera ir directamente a la carpeta users, en C, / users, ¿qué es lo que hago? Me pongo acá arriba, borro el resto del texto, lo borro completo, y voy a users, o usuarios. Eso es lo que hace, nada más. Es simplemente mostrarme en qué posición estoy. ¿Queda más claro ahora? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Ya. Eso respecto de las carpetas. Otra cosa que nosotros habíamos visto y vamos a profundizar son el famoso menú botón de inicio y las configuraciones. Entonces, botón de inicio, configuración. Ya. ¿Por qué acá? Porque en la configuración nosotros tenemos varios elementos y entre uno de ellos están las aplicaciones. ¿Qué es lo que encuentro yo en las aplicaciones? Los programas que vienen instalados o los que alguna vez yo instalé. Por ejemplo, yo instalé un juego que se llama Cities Skylines, ¿ya? Pero también vienen algunos juegos que vienen por defecto. Por ejemplo, el Bubble Witch o el Candy Crush. Vienen preinstalados. Entonces, de repente, uno dice, pucha, el computador anda lento, no tengo espacio en el disco duro, bla, 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 qué sé yo. De acá los borro. Entonces, ¿cómo lo hago? Botón de inicio, configuración, aplicaciones, y de aquí elijo el que quiero eliminar. Por ejemplo, digamos que quiero borrar el Candy Crush. Le doy un clic a Candy Crush y le puedo dar desinstalar. Y ahí borro el programa. Antiguamente había otra opción de acceder a esto. Voy a poner en el buscador, panel de control. El panel de control es el que se utiliza en la versión de Windows 7 hacia abajo. Los que tengan Windows 7, en vez de entrar a configuración, tienen que buscar panel de control. Y acá se van a desinstalar un programa. Y les va a aparecer el mismo listado, pero de diferente forma, con aplicaciones para desinstalar. ¿Cuál es la diferencia? En Windows 10, algunos programas solamente se muestran desde el botón de aplicación y características. Por ejemplo, acá el Candy Crush me aparece, pero acá no me aparece el Candy Crush. Veanlo ustedes, comparen y me dicen si lo encuentran. ¿Lo ven o no? La verdad es que el Candy Crush no aparece por ningún lado en el panel de control, pero sí aparecen las aplicaciones y características. Entonces, la manera correcta en Windows 10 de borrar programas es botón de inicio, configuración, aplicaciones, y aquí puedo eliminar aplicaciones.
¿Ya? Por ejemplo, el famoso Candy Crush, desinstalar, y ahí me dice que se va a desinstalar un programa. La verdad es que no lo voy a hacer ahora porque si no se va a demorar mucho. En el botón de inicio también tenemos las configuraciones. Tenemos otros elementos, como los dispositivos. Están acá. Los dispositivos, a mí me muestra cuáles son los dispositivos que están conectados. Por ejemplo, yo tengo el wireless dongle, que es el conector del mouse inalámbrico. Tengo los dispositivos Bluetooth, las impresoras y los escáneres para agregar impresoras. Tengo el mouse para configurar un mouse. Por ejemplo, las personas que son zurdas pueden configurar acá para que les quede en la mano izquierda o derecha. O sea, ¿dónde va a quedar el botón primario? ¿En el botón izquierdo o en el botón derecho? Si lo ponen en el botón derecho, les va a quedar, se les va a invertir los botones para que lo puedan utilizar con la mano izquierda. Girar la rueda del mouse para desplazarse entre varias líneas de texto o una vez por pantalla. Pueden configurar los paneles táctiles si es que su computador los soporta, la reproducción automática y el comportamiento de los USB. Por ejemplo, cuando conectan un pendrive, si les avisa o no les avisa. Las opciones del sistema. Por ejemplo, la luminosidad y el brillo. ¿Ya? Cambiar el brillo de la pantalla. Si es que va a tener luz nocturna. La luz nocturna lo único que hace es poner un tinte más amarillo. No sé si lo logran ver. La luz nocturna lo único que hace es ponerlo en ese tono más cálido para poder leer de mejor manera en el computador. Nada más. La escala y distribución, la resolución de la pantalla, la orientación de la pantalla, el sonido, las notificaciones, los discos duros, el almacenamiento, por ejemplo, cuánto se tiene utilizado, portapapeles, multitarea, todo está acá. Y lo que habíamos visto la otra vez, que es la personalización de la pantalla. Por ejemplo, cambiar los fondos, cambiar los colores. Cambiar los temas. Yo lo tengo con tema oscuro. Pueden cambiar la fuente para cambiar el tipo de letra del Windows. El botón de inicio, mostrar mi icono en el inicio, mostrar lista de aplicaciones, mostrar las aplicaciones más utilizadas, usar inicio a pantalla completa. ¿Qué significa eso? Cuando yo activo el inicio a pantalla completa, presiono el botón de inicio, me muestra todo en la pantalla directamente. Si lo desactivo, me muestra solamente este menú pequeño. Y la barra de tareas, si está bloqueada, si la va a ocultar automáticamente. ¿Se fijan cómo se esconde? Yo tengo que mover el mouse hacia abajo para que aparezca o abrirla mediante algún acceso. Usar botones de barra de tarea pequeños. Y así sucesivamente. ¿Ya? Acá tienen que meterse y empezar a probar nomás las configuraciones que a ustedes les gustan. Preguntas, consultas. ¿Alguna inquietud? ¿No? El uso del bloc de notas, profe. El bloc de notas. Ya, acá tenemos dos, la verdad es que dos versiones, por llamarlo de alguna manera. Tenemos el famoso bloc de notas. La verdad es que el bloc de notas
es una versión bastante simple del Word, porque para lo único que sirve es para escribir. Acaba de pegar un remesón más o menos, si no me equivoco. ¿Todavía está temblando? ¿Esto? Está Sí, profe. temblando. Bueno, pero mantengamos la calma. Pero por menos de 7 uno no se para, pues eso No, hace un buen no, no. chileno. Por menos de Yo ya 100. estaba en la puerta. Eso es verdad, eso es verdad. Ya. ¿Cómo iba? El blog de notas, la verdad es que es bastante sencillo, simplemente te permite escribir, no permite pegar imágenes, por ejemplo. Solamente permite, por ejemplo, ajustar la línea, ver barra de estado, el zoom, no hace nada más. En cambio, si ustedes quieren una aplicación un poquito más potente, que no sea el Word, pero que tampoco sea el blog de notas, ese se llama WordPad. Eso. ¿Ya? El WordPad, este es como una versión intermedia entre el Word y el blog de notas, para que ustedes se hagan una idea. Este sí permite poner imágenes, por ejemplo. Permite dibujar con el Paint, fecha y hora o insertar algunos objetos. Pero de nuevo, es una versión bastante básica. Acá no se puede hacer, por ejemplo, la famosa tabla de contenido o índice automático. Ustedes no pueden configurar, por ejemplo, encabezado y pie de página. Los márgenes. No, o sea, los márgenes de la hoja más que nada, pero hasta ahí no llega. Esa es como una de las aplicaciones predefinidas que viene en el sistema operativo. No sé qué es lo que en específico quiere usted que le explique, mi estimado. No, era porque, digamos, yo lo ocupo para poder, como ayuda de memoria. Ah, El ya. acceso rápido a una ayuda de memoria donde yo tengo información, no sé, por link, puedo pegar link, puedo sacar link, Claro, no sé, pues. dígame. No eso, pues. Vale, ya. Que sirve como para poder, digamos, tener una libreta de notas, en vez de anotar en un cuaderno, poder anotar ahí. Ya. De todas maneras, hay aplicaciones, por ejemplo, notas rápidas, que ustedes pueden poner algunas notas acá del sistema operativo, o pueden crear notas nuevas. ¿Ya? Para tenerlas presentes en pantalla completa en el sistema, en la pantalla del computador, para no tener que crear archivos. Porque la verdad es que utilizar algún archivo como clic nuevo, clic derecho nuevo, WordPad o documento de texto, como ayuda de memoria, el problema que genera esto es que te va generando muchas copias y un poco de desorden. Lo mejor es utilizar aplicaciones como notas rápidas. Ya, vamos a tomarnos un break. Vamos a volver a eso de 5 para las 8, a las 8, para pasar la lista. 5 para las 8 vamos a volver, 15 minutos, para pasar la lista en 5 minutos, y a las 8 comenzamos el cuestionario, ¿ya? Ok. Ya, profe.